Y empezamos a ver dos periodos o dos tiempos para ver en qué nos basamos el hecho de por qué Dios no cambia y siempre sigue teniendo el mismo trato con la humanidad. Hemos visto que Dios no tiene por qué cambiar porque cambie la forma de pensar de la gente. Tampoco tiene que cambiar porque el sistema económico o el sistema político o el sistema religioso esté sufriendo cambios. Dios no cambia, seguirá siendo el mismo. Dios no necesariamente, hermanos, Dios no es como el mercurio ahí en el, ¿cómo se llama? En el termómetro, que conforme cambia el ambiente, entonces el mercurio sube, y si baja el ambiente, entonces baja el mercurio. Dios sigue siendo exactamente el mismo, no hay forma de que Dios cambie. Nosotros no podemos hacer que Dios cambie, Él seguirá siendo el mismo. Hacemos un pequeño repaso. En el periodo o en la dispensación de la inocencia, el hombre tuvo una responsabilidad y fue no comer. El hombre fracasó y entonces comió, y como consecuencia Dios envió un juicio que tenía que ver con maldición y con muerte. Entonces se termina la etapa de la inocencia y empieza la etapa de la conciencia, donde el hombre tuvo la responsabilidad de sacrificar correctamente a Dios, pero el hombre fracasó y se empezó a corromper delante de Dios, y a consecuencia de haber crecido la maldad, y la maldad estaba propagándose continuamente, y el hombre se corrompió, entonces Dios termina con un... ¿qué cosa? Termina con un diluvio, es decir, el juicio es el diluvio. Después del diluvio empieza, hermanos, otro periodo que nosotros lo conocemos como gobierno humano. Ese es el siguiente periodo, el periodo número 3. A través de estos periodos estamos viendo que Dios le da responsabilidades al hombre, el hombre fracasa y después Dios empieza a dar juicio, es decir, que Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Vemos ahora el gobierno humano. Vamos al libro de Génesis porque estamos en los orígenes. Allí empezamos con los primeros dos periodos, tanto de inocencia como de conciencia. Y nos quedamos en el Génesis, en el capítulo número 7. En el Génesis, en el capítulo número 7. Entonces Dios envía juicio a través del diluvio. De tal manera, que dice en el versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Luego dice el versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra, ¿cuántos días, hermanos? 150 días duró el agua sobre la faz de la tierra. Tiempo considerable como para poder de alguna manera asegurarse de que no hubiese quedado más vida sobre la tierra. Ahora Dios entonces manda ese juicio porque el hombre no fue capaz de cumplir con su responsabilidad y fracasó al corromperse. Luego vamos al capítulo 8. Capítulo 8, versículos 15 en adelante. Génesis capítulo 8, versículo 15 en adelante. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo.
y vayan por la tierra. ¿Y qué dice Dios, hermanos, en la siguiente porción? Dice: y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Les suena familiar esa frase? Sí, esa frase la dijo ¿en dónde, hermanos? En el capítulo 1 y en el capítulo 2. El hombre tenía la responsabilidad de multiplicarse, eso es muy cierto. Si hacemos una lectura, una perspectiva, hermanos, de todo lo que dice, del versículo 19 en adelante, todos los animales y todo reptil y ave y todo lo que se mueve sobre la tierra, según su especie, salieron del arca. Y el versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Dice, porque el intento, note, porque el intento del corazón del hombre, ¿cómo es, hermanos? Es malo desde su juventud. No significa que llega la juventud y se descompone, no es un término para hablar desde temprana edad, dice el texto: ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y continúa en el capítulo número 9. Ahora el hombre tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es nuevamente poblar, ¿qué cosa? Poblar la tierra. Esta era la responsabilidad que el hombre tenía cuando empieza, aparentemente, vamos a ver más adelante, el gobierno humano. Y en el capítulo número 9 y en el versículo 7 dice Dios, Génesis 9:7, mas vosotros, dice, fructificad y multiplicaos, dice, procrear abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. ¿De dónde pues la raza humana, hermanos, se volvió a multiplicar? La raza humana se volvió a multiplicar de Noé, de su esposa, de sus hijos y de sus nueras. Usted preguntará, bueno, pastor, ¿acaso no era pecado? No necesariamente era pecado, porque hasta entonces no estaba estipulado dentro de la palabra, dentro de los mandatos de Dios, que hubiese sido pecado lo que actualmente se conoce como incesto. Noé y su mujer, sus hijos y sus nueras, tenían la encomienda, hermanos, de multiplicarse, empezar a multiplicarse otra vez. La pregunta es esta: ¿por qué el hombre recibe esta responsabilidad? ¿Por qué Dios le da al hombre la responsabilidad de multiplicarse? ¿Por qué? Porque ya no hay más habitantes. Son ellos solos como familia en un mundo tan vasto, en un territorio tan vasto. Entonces ellos reciben la responsabilidad, hermanos, de poblar la tierra. Pero note lo que dice en el capítulo 11. Veamos en qué sentido el hombre fracasó con su responsabilidad. Y vamos al Génesis en el capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron. Note, ¿qué fue lo que hicieron? Se establecieron. ¿Cuál era el mandato? Poblar la tierra.
Dice el texto que se establecieron allí. Y el texto 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y gozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4, léalo por favor, ¿cómo dice? Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, y de ajuste que llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, note usted las últimas palabras de este texto. Por si fuéramos. ¿Qué significa eso? Que no querían esparcirse, querían estar juntos, y dice el texto, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Eso por supuesto, hermanos, es imposible. Esta es una figura para ilustrar. Vamos a hacer una torre lo más alto que podamos. Ellos estaban pensando en qué cosa. Ellos estaban pensando en que posiblemente Dios nuevamente viniera y qué cosa, y empezara a derramar otro diluvio. Entonces empezaron a edificar una ciudad y empezaron a hacer una torre, aparentemente dice que llegue hasta el cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. El hombre, en el tiempo del gobierno humano, recibe una responsabilidad y es de poblar la tierra. El hombre fracasa porque empieza a hacer una sola ciudad, empieza a edificar una sola torre. Y note lo que dice el versículo 5. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y para ver la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ellos no solamente, hermanos, se propusieron hacer una ciudad para estar juntos, no solamente se propusieron edificar una torre, sino que lo estaban llevando a la práctica. Y el versículo 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así, note, ¿cómo lo que dice el versículo 8, hermanos? ¿Qué dice? Así los apartó Jehová desde que hizo la paz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Entonces el hombre empieza a edificar una torre, una ciudad, una torre. La responsabilidad era esparcirse. Ellos dijeron, no, vamos a hacer una ciudad y vamos a hacer una torre. Entonces, ¿qué hace Dios cuando el hombre fracasa con su responsabilidad delante de Dios? Entonces Él manda un juicio. ¿Cuál es el juicio? El juicio, en primer lugar, tiene que ver, uno, con la confusión de lenguas. Y dos, tiene que ver con qué, hermanos? Con esparcirse. ¿Qué dice Dios? Entonces, ¿no quieres esparcirte? Te estás multiplicando, pero te estás quedando en el mismo lugar. El mandato no es que te quedes ahí. El mandato es que te extiendas y vayas a otros lugares y empieces a poblar la tierra. Entonces Dios viene y confunde las lenguas. Y alguien dijo de la siguiente manera: en el momento en que estaban edificando la torre, de repente tal vez uno le habló en ucraniano al portugués, solamente por decir algo. Y tal vez entre ellos mismos empezaron a buscar qué clase de lenguaje hablaba cada quien. Y esto no lo dice la Biblia, pero es cuestión de mi imaginación. Y tal vez empezaron a buscarse unos con otros para entenderse unos con otros. Como no podían estar juntos, entonces cada quien que hablaba su propio idioma empezaron a esparcirse por el mundo entonces conocido.
estaban haciendo a Dios de lado y estaban gobernándose ellos mismos. El gobierno humano, hermanos, prácticamente termina con la confusión de lenguas, cuando Dios los esparce a consecuencia de la confusión de lenguas. Estamos pues en el capítulo número 11. Vayamos al siguiente periodo, el periodo de la promesa. Damos un salto, hermanos, hasta el capítulo número 12. En Génesis, en el capítulo número 12, ¿lo tenemos? Dice el capítulo 12, versículo 1 al versículo 7, de manera alternada. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Dios fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham, y le dijo: note, a tu descendencia daré, ¿qué cosa dice? Esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La promesa, en el tiempo de la promesa, Abraham recibe esta bendición de parte de Dios. La responsabilidad que tenía Abraham, puesto que a él fue dada la promesa, la responsabilidad, hermanos, era de morar en esa tierra. ¿De dónde saca Dios a Abraham, hermanos? Lo saca de Ur de los Caldeos. Lo saca dentro de una nación, hermanos. Lo saca dentro de un pueblo completamente idólatra y entregado a la hechicería y a toda clase de pecados. Entonces Dios saca a Abraham y le da un mandato: sal de tu tierra y sal de tu parentela, a lo cual nosotros decimos que efectivamente salió de su tierra, pero no salió completamente ¿de qué? De su parentela, puesto que iba su padre e iba Lot con él. Y cuando llegaron, dice, y a tierra de Canaán llegaron, entonces Dios le dice a Abraham: esta tierra es tuya, esta tierra va a ser para ti. Es como si Dios prácticamente estuviera heredando en vida a Abraham. Es lo que está haciendo Dios. Lo está heredando en vida y le está marcando el territorio el cual es de Abraham. Así comienza la promesa, el tiempo de la promesa, y la responsabilidad era morar en Canaán. Dice el versículo 8: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí camino yendo hacia el Negev. ¿Qué le había dicho Dios? Esta tierra es tuya. Usted dirá: pastor, es que eso era en el futuro. Eso es muy cierto que era en el futuro, pero desde un momento Dios le había dicho: esta tierra es tuya, quédate en ella. ¿Por qué razón entonces Abraham salió, por todavía Abraham sin H, por cierto? Hubo entonces, note,
Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Descendió Abraham a Egipto para morar. ¿Para qué, hermanos? Para morar allá. ¿La morada de la promesa era en Egipto? No. La morada de la promesa era en Canaán. Pero usted dirá, bueno, pastor, es que hubo hambre. Y hay que buscar el asunto de la comida, eso es muy cierto. ¿Se acuerda usted la narración bíblica que aparece, por ejemplo, en el libro de Ruth? Cómo en Belén, ayúdenme, la mujer que salió con su esposo, Noemí, gracias. Cuando salió el esposo de Noemí con su familia, ¿por qué salieron ellos? Porque había hambre en Belén. Entonces el hambre de alguna manera hizo, o la falta de comida, hizo que Abraham saliera de esa tierra, la cual ya estaba prometida para él, y vino y moró en Egipto. Al final, hermanos, tenemos un fracaso tan terrible. Por ejemplo, cuando llegó a Egipto, dice la Biblia que Abraham le dijo a Sara, di que eres mi hermana. Y eso mismo se repite con su hijo Isaac. El hambre entonces lleva a Abraham hasta mero Egipto. Y durante todo el capítulo de Génesis, particularmente en el capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hay una serie de acontecimientos tan interesantes, de tal manera que llegamos hasta el capítulo 46. Vaya conmigo al capítulo 46. Y el nieto de Abraham repite la misma historia. Él entonces nuevamente, Jacob, llega hasta Egipto. ¿Por qué llegó a Egipto, hermanos? ¿Se acuerdan ustedes por qué llegaron a Egipto? Por lo mismo, por la falta de alimentos. No había alimento en todo entonces la tierra conocida, y solamente en Egipto ya sabemos por qué había alimento. ¿Por qué? Porque estaba José, orientando a la nación, diciendo lo que había que hacer y cómo había que hacerlo. De tal manera, hermanos, que llegamos hasta el capítulo 46. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Versículo 4. Note lo que dice el versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel y a su padre, a Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y dice el versículo 6, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia consigo. ¿Sabe usted cuánto tiempo? ¿Sabe usted cuánto tiempo llegaron para quedarse ellos? Más de 400 años. Más de 400 años.
¿Qué es lo que sucede cuando están en Egipto? Se empiezan a multiplicar, de tal manera que el pueblo empieza a multiplicarse tan grande que Faraón tiene miedo, tiene temor, y entonces los empieza ¿a qué cosa? A esclavizar. Y luego les empieza a poner tareas tan duras. Ya no les vamos a traer paja, ustedes tienen que ir por la paja y tienen que hacer exactamente la misma cantidad de ladrillos. Y en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al versículo 14 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual dice, ¿qué cosa dice? Los obligaban con rigor. La responsabilidad era morar en Canaán. Abraham llega a Egipto. De tal manera que los descendientes de Abraham ya tenían conocimiento de Egipto. Y lo que hace su nieto no es otra cosa nada más que volver otra vez a Egipto. Y después tal vez de estar saboreando las mieles de la abundancia, entonces ahora viene el juicio, que tiene que ver con esclavitud. Tiene que ver con esclavitud. Damos un salto hasta Éxodo capítulo 19. En el libro de Éxodo, en los primeros capítulos, ya usted sabe, se mencionan las diferentes plagas. Entonces el pueblo de Israel es liberado, no solamente es liberado, sino que también lleva consigo cosas, pertenencias de oro y tantas cosas. El pueblo se enfrenta ante el Mar Rojo, Dios libra al pueblo, el pueblo pasa. Y ahora tenemos en el capítulo 19 de Éxodo lo siguiente. Y Moisés subió a Dios, y Jehová los llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí, Ahora pues, note, si diereis oído a mi voz, y guardareis, dice, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y un reino de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué cosa dice el pueblo? Haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Qué significa eso? Que otra vez regresó Moisés y le dijo a Dios, ¿qué cosa? Dijeron que sí. Dijeron que sí. De ahí en adelante, Dios empieza a darle leyes al pueblo. Les da los 10 mandamientos, les da la ley de Moisés y les da la ley de los sacerdotes y les da leyes de siembra, de cosecha. Les da leyes para sus prójimos, les da leyes para los, para los refugiados. Y el pueblo tenía la responsabilidad de guardar la ley. Pero el pueblo, hermanos, fracasó en su intento por guardar la ley. Solamente por mencionarle un ejemplo. Cuando Dios dio al pueblo el maná, tenían que ir a recoger lo que iban a consumir cada día. Después, el día previo al sábado, al día de reposo, tenían que recoger lo doble. ¿Para qué? Para no salir al campo. Y había vivos que se querían pasar de vivos, ¿verdad? Y dijeron, para no ir mañana, voy a llevar doble porción. Y para el siguiente día lo que sobraba estaba engusanado, estaba echado a perder. Y había otros que no iban el día previo, el día de la preparación para el sábado, y decían, mañana voy. Y cuando iban, no encontraban absolutamente nada. Es que el pueblo fracasó y violaron la ley, pero no solamente violaron la ley, sino que rechazaron a Cristo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Vaya conmigo al segundo libro de los Reyes, al capítulo número 17. Segundo libro de los Reyes, del capítulo 17, versículo 17. Esto solamente es una pequeña radiografía de lo sucedido. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu. ¿De quién? De la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos, note, hasta echarlos de su presencia. Violaron la ley. Deberían de honrar y glorificar al único Dios vivo y verdadero. Que el pueblo se estaba entregando a hechicerías, a idolatrías, inclusive, hermanos, hasta estaban pasando sus propios hijos por fuego. No es una figura, hermanos. Literalmente los hombres, las personas, literalmente quemaban a sus hijos, ofreciéndoselos a los mismos demonios. El pueblo no fue capaz
de guardar los mandatos que Dios había establecido. No solamente violaron la ley, sino que Mateo capítulo 27, vaya conmigo a Mateo capítulo 27, vamos a un salto más allá para luego regresar. Mateo capítulo 27. Y lo que encontramos prácticamente desde el versículo 1 hasta el versículo número 25, vemos al pueblo, hermanos, ¿qué cosa? Encontramos al pueblo rechazando ¿a quién? Encontramos al pueblo rechazando a Jesucristo. La responsabilidad que la gente había recibido era guardar la ley. Ellos fracasaron violando la ley y rechazando a Cristo. Como consecuencia, Dios envía juicio. Por años y años y años y años, siempre hemos visto el juicio de Dios sobre la desobediencia. Por eso decíamos en la mañana, ¿por qué tiene que ser diferente Dios en el tiempo actual? Habían recibido un mandato. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 28, a tomarlo como referencia. Deuteronomio, en el capítulo 28, versículos 63. Así como Jehová se goza en hacer bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová de arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual estáis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. ¿Sabe lo que sucedió? Vaya conmigo a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 20 en adelante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, y confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con gran poder y con gran gloria. Siglos después de que el Señor, años después de que el Señor Jesucristo muere, entonces llega un hombre llamado Antíoco Epífanes y hace abominaciones en el templo de Jehová. Y el pueblo empieza a ser dispersado. Entonces, el pueblo tenía la responsabilidad de guardar la ley. Violaron la ley, fracasaron al guardar la ley y a rechazar a Cristo. Entonces viene el juicio. Empieza, hermanos, una dispersión mundial para el pueblo de Israel. La siguiente etapa,
en la etapa de la gracia. Como dijo el apóstol Pablo, las demás cosas las pondré en orden cuando fuere a vosotros. Vamos a ver. Gracias Dios porque tú eres el mismo. Eres el mismo quien reprende la maldad de los hombres. Ayúdanos Dios eterno a ser de bendición en este mundo, perdido en este mundo de oscuridad. Oramos Dios para que nos ayudes y nos des gracia para ello. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar